El siguiente eje resuelve la pregunta: ¿cuáles son los tipos de conflictos familiares? Si bien es cierto que los conflictos familiares pueden clasificarse de diferentes maneras, nosotros lo haremos en base al tipo de relación y del foco o causa del problema, pero también incorporaremos elementos cotidianos de la trama familiar. Según el tipo de relación, los conflictos en la familia surgen dependiendo del tipo de relación o parentesco entre los miembros. Así pues, podemos ver entonces que existen conflictos de pareja. Y estos suelen surgir por problemas de comunicación, por la sensación de que hay pérdida de la propia libertad, por tratar de cambiar a la otra persona o por la falta de habilidades para resolver los problemas que surjan. También tenemos conflictos entre padres e hijos, y estos se generan durante la infancia, con los hijos adolescentes, adultos también. También tenemos los conflictos entre hermanos, y son los más habituales y suelen perdurar en el tiempo. También pudiéramos presentar los conflictos con abuelos, y es que durante la vejez se producen cambios biológicos y se deteriora el cuerpo y la mente. Además, se deben afrontar nuevas situaciones como la jubilación o la pérdida de amistades o seres queridos. Estos cambios afectan a la persona y por ende repercuten en las relaciones familiares. Según la fuente del problema, podemos también generar una interesante clasificación. En este caso, el foco del problema puede ser más de uno, pueden ser variados y pueden darse al mismo tiempo. Ahora, ¿cuáles son las crisis que pueden surgir según el foco? Tenemos crisis del ciclo vital, porque crecer implica nuevas responsabilidades, nuevos roles y dar paso a importantes cambios, como casarse o jubilarse. Los conflictos familiares también se pueden producir por un cambio de etapa que está influenciada por una serie de factores externos e internos. Asimismo, si estos problemas no son neutralizados e intervenidos de manera eficaz, pueden conllevar a una auténtica crisis familiar. También tenemos las crisis externas, y estas surgen a consecuencia de un evento externo o la crisis implica buscar a los culpables. El origen de esta problemática familiar se basa en el desarrollo de un acontecimiento inesperado, que pueden ir desde motivos económicos hasta el fallecimiento de un familiar, entre otros. Estos conflictos se pueden caracterizar por buscar a un culpable en vez de adaptarse a las circunstancias. Seguidamente tenemos las crisis estructurales. Son las más complejas de la trama familiar, porque afectan profundamente la estructura de la familia. Se deben a que hay una condición disfuncional sobre la que se mantiene la estructura y las reglas familiares. Por eso son periódicas en el tiempo. Un ejemplo son las toxicomanías o las infidelidades. Estas generan tensión en el sistema familiar y de vez en cuando vuelven a exacerbarse. Implican la reaparición de conflictos pasados. También tenemos la crisis de desvalivamiento. Se debe a la pérdida de la autonomía de uno de los miembros de la integración familiar, ya sea por una enfermedad física o mental. Estas son graves y por supuesto generan la pérdida de la funcionalidad. Por ejemplo, una discapacidad física donde existe la pérdida de las extremidades inferiores en un núcleo familiar, en un integrante de la familia. También existe la crisis de atención, y estas surgen en núcleos familiares en los que hay una persona dependiente de su cuidador y se siente limitado a la hora de hacer sus actividades habituales. Existen muchos factores de riesgos en la familia, y estos son considerados con las interacciones entre las personas y el medio que lo rodea, y que pueden influir en la salud y en la vida de la persona. Dentro de los riesgos psicosociales del individuo se encuentran también los familiares, que en su conjunto conforman los riesgos sociofamiliares. Uno de ellos, que es muy común, es la desarmonía familiar, que es considerada uno de los mayores riesgos en tanto se presenta una baja cohesión familiar, entendida como la escasa vinculación emocional entre los miembros de la familia. Esto incluye poca cercanía, poco compromiso familiar y poco tiempo compartido. Dentro de la familia, el ser humano experimenta sus primeros conflictos sociales. El tipo de disciplina que ejercen los padres, sus relaciones interpersonales, las discusiones familiares entre hermanos, entre otros,
proporcionan al niño, niña y adolescente importantes lecciones de conformidad, de cooperación, de competencia y de oportunidades para aprender cómo influir en la conducta de los demás. También tenemos la baja tolerancia a la frustración como un factor de riesgo en la familia. Y es que la frustración es una representación de la emotividad negativa, relacionada con la reactividad del temperamento de las personas. Algunos integrantes no son capaces de tolerar lo más mínimo de molestia, o de contratiempo o demora en la satisfacción de sus deseos, y no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable, es decir, no toleran el hecho de sentirse frustrados. Otro factor de riesgo es el alto nivel de estrés materno y familiar. Acá se da una identificación de la mujer como madre. La mujer madre está considerada como un factor para revertir la pobreza. En sectores desfavorecidos sociocultural y económicamente, la mujer madre es promotora del desarrollo de sus hijos y también factor determinante en la superación de la pobreza al interior de su comunidad. Muchas veces la mujer, y este es el problema, tiene aspiraciones o inquietudes que pueden trascender a ser distintas a las que tiene en relación con su maternidad. En los niveles socioeconómicos y culturales bajos, la mujer jefa de hogar abandona sus aspiraciones personales para salir a trabajar con el fin de satisfacer las necesidades básicas de sus hijos. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que las madres son las que pasan la mayor parte del tiempo con los hijos y son las encargadas en gran medida de la socialización y crianza de los niños, en el que se presenta el estrés en ellas, allí se desencadena entonces un comportamiento o acciones que van en detrimento de los niños y que pueden afectar su desarrollo de diversas esferas, desde lo personal hasta lo social, porque sales a trabajar y no atiendes a tus hijos. También hay un factor de riesgo y es la enfermedad mental en la familia. Acá no solamente se ve como una entidad clínica, sino también que comprende un síndrome presente en diferentes entidades y cuya principal característica es el déficit innato o tempranamente adquirido del funcionamiento intelectual. En un estado de desarrollo mental incompleto de tal grado y clase de quien lo padece y que es incapaz de adaptarse por sí mismo al medio ambiente y a las demás personas del núcleo familiar. Entonces hay una existencia dependiente y precisa de control, supervisión y apoyo externo. La poca salud mental puede considerarse como un problema de orden médico, psiquiátrico, pedagógico, social o educativo, pero fundamentalmente se trata de una problemática sociopsicológica familiar. El sujeto que sufre un déficit mental es un posible portador de transformaciones familiares. También tenemos las carencias afectivas. Estas se materializan con un clima afectivo inadecuado, un clima familiar conflictivo donde hay discusiones, ruptura familiar, o con poco afecto, con dificultad de comunicación y poco contacto o falta de ternura. Pueden llegar a ser riesgo para sus miembros en ausencia de estos elementos. La condición de riesgo es la que se da en individuos que tienen un déficit importante de las necesidades básicas de contención y en la provisión de estímulos afectivos en un momento de su desarrollo, colocándolos en un estado de abandono o negligencia. También existe un factor de riesgo importante que es la falta de apoyo familiar. El estilo educativo familiar, cuando los hijos carecen de un control adecuado, ya sea por ausencia de disciplina o por padres excesivamente permisivos o porque actúan en una manera de acatar normas de forma arbitraria con padres autoritarios, esto tiene una dificultad para internalizar tales normas y se les hace difícil controlar su conducta. Los padres son los primeros educadores y juegan un papel significativo en el proceso de aprendizaje. Un ambiente familiar cálido y sin discordias, en el que los padres se desempeñan de una manera competente y estimuladora, lleva en sí una orientación ética de los padres que influye en su percepción y en su autoevaluación, como así en la valoración de sus hijos y de los demás, influyendo en el tipo de interacciones intrafamiliares y su inserción en la red social más amplia. Interesante este punto porque aunque cada familia es diferente e incluso las relaciones entre los distintos miembros de una familia pueden ser más estrechas o más distantes, existen señales comunes de conflicto familiar y que son importantes identificar porque podrían tener un impacto permanente
en la salud de la familia. Algunas manifestaciones tales como desacuerdos y que rápidamente derivan a alzar la voz o hablar con gritos, comentarios pasivo-agresivos en la familia o cuando expresan directamente sentimientos negativos en lugar de abordarlos de forma directa. Los periodos prolongados de silencio, sin contacto, después de una discusión o un desacuerdo en el núcleo familiar. Comportamientos autodestructivos que se propician mutuamente, como el consumo de sustancias ilícitas. El autoculparse por los problemas de las relaciones, y esto provoca problemas para dormir o estrés. El maltrato físico, psicológico o en cualquiera de sus modalidades. Esto, por supuesto, nos lleva a una crítica constante, donde los gritos, insultos o amenazas no son los más adecuados. La negligencia, cuando se deja de cuidar a un ser querido o no recibir el cuidado de parte de ellos. Fíjense que hay muchos elementos problematizadores de la dinámica familiar, importantes para su conceptualización y su posterior abordaje profesional.